Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver los puntos A y B de la página 29. Vamos a ver el punto A. El punto A nos dice, escriba verdadero o falso, write true or false, for each statement, para cada afirmación, statement, afirmación. Si, if, the statement, la afirmación, is false, es falsa, corríjala, correct it, by changing, changing es del verbo cambiar, entonces corregirla cambiando, changing, the underlined adverb, entonces el adverbio, adverb es adverbio subrayado, ¿sí? Entonces vamos a ver las oraciones que tenemos aquí. Vamos a ver el primer ejemplo que aparece. Nos dice, parents, los padres, always stop working. Los padres siempre paran de trabajar. Entonces esta afirmación es falsa, según la lectura que hicimos la clase pasada, es falsa. ¿Por qué? Porque esta lectura nos dice que los padres no se detienen en su trabajo, sino que ser padre es un trabajo a tiempo completo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte nos dice, first of all, primero que todo, un padre está en el trabajo, is on the job all day. Está en el trabajo todo el día, es decir, el trabajo de un padre nunca termina, o de una madre. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en sus hijos, siempre está buscando el bienestar de sus hijos. Por eso el trabajo de un padre siempre es constante. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, ¿sí? Para convertir esta afirmación en verdadera, entonces, este always, que significa siempre, se debe cambiar por la palabra opuesta. ¿Cuál sería la palabra opuesta de siempre? Pues la palabra opuesta es nunca. Y nunca se dice never. ¿Ok? Entonces, si cambiamos esta palabra, en vez de always colocamos never, esta oración pasa de falsa a ser verdadera. Entonces diría, los padres nunca paran de trabajar, ¿sí? Eso es lo que realmente es, esa es la realidad. Ser un padre nunca se detiene. Entonces, esta palabra never es la que se debe escribir en esta parte de aquí. Never. ¿Ok? Bueno, en la segunda afirmación tenemos the job, el trabajo de un padre, a parent, the job of a parent is usually easy, es usualmente fácil. Entonces, ¿esto es falso o es verdadero? Esto es falso, porque en la lectura nos hacían mucho énfasis en que el trabajo de ser padre es uno de los trabajos más difíciles del mundo, ¿sí? Entonces, esto de que el trabajo de un padre es usualmente fácil es falso. Para convertir esta oración en verdadera, entonces hay que cambiar este usually, hay que cambiarlo por la palabra never, que es la que se escribe aquí al ladito. Porque si se cambia esa palabra, la oración quedaría the job of a parent, el trabajo de un padre, es o no es nunca fácil, ¿sí? El trabajo de un padre nunca es fácil. Esa es lo correcto. ¿Listo? Entonces aquí ya saben, colocan falso y aquí la palabra never. Y tachan esta. Y la siguiente nos dice, parents, los padres, will rarely, van raramente a decir, say, que su trabajo, that their job is the best, es el mejor. Esta oración, esta afirmación también es falsa porque según la lectura, los padres siempre dicen que su trabajo es el mejor,
Sí, esa es como la conclusión que nos da la lectura. A pesar de que es uno de los trabajos más difíciles del mundo, ser un papá o ser una mamá, sin embargo, los padres siempre que se les preguntan dicen que es el mejor trabajo, a pesar de su dificultad, para ellos es el mejor trabajo, ser papá o ser mamá. Entonces, este rarely no va aquí, ¿sí? Porque los padres, aquí dice, los padres raramente dicen que su trabajo es el mejor. Entonces, ese raramente no va allí, sino que va la palabra always. Los padres siempre, always es siempre, dicen que su trabajo es el mejor. Entonces, ese always lo escriben aquí, always. ¿Listo? Y por último, el punto B son preguntas que hay que contestar. La primera de esas preguntas es, do you think, tú piensas que ser un padre, being a parent, ser un padre, is a hard job, es un trabajo difícil? ¿Por qué? Bueno, para contestar esta pregunta hay que usar las mismas palabras. Entonces, están preguntando a usted. Para contestar debo decir yo. Entonces, yo, que es I. Bueno, I think, yo creo. I think that yo creo que being a parent, being es ser. ¿Listo? Being a parent, ser un padre. Nos están preguntando si creemos que es un trabajo difícil. Entonces, I think that being a parent is a hard job. Entonces, yo pienso que ser un padre es un trabajo difícil, a hard job. ¿Por qué? Nos preguntan el why, el por qué. Entonces, podemos contestar, aquí colocamos una coma, because. Este because es el por qué explicativo. Entonces, because is, aquí me toca que borrar para seguir escribiendo, entonces copien esto en su cuaderno. Entonces, because it es eso y hace referencia al trabajo difícil. Because it takes, entonces, porque eso toma, it takes a lot, toma mucha, a lot es mucho, of es de, of responsibility, de responsabilidad. It takes a lot of responsibility. Voy a copiarlo aquí porque no. Bueno, la palabra responsibility se escribe de esta manera. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de contestar. Se usan las palabras que nos preguntan. Entonces, la palabra think, being a parent, is a hard job. Y luego se contesta el por qué. Y la segunda nos pregunta, why, ¿por qué do most parents work? ¿Por qué la mayoría trabaja? Most es la mayoría, porque la mayoría de padres trabaja. Esa es la pregunta. Entonces, la mayoría de padres trabaja porque necesita dinero para mantener a sus hijos o para sus hijos. Entonces, aquí como nos están preguntando directamente el por qué, contestamos de una vez con el because. Entonces, aquí contestamos because, que es porque. They need, ellos necesitan dinero, they need money for
¿para quiénes? Pues para sus hijos. For their children. Entonces copien esto para yo colocar aquí la palabra children, que ya la hemos visto, que significa niños. Entonces ellos necesitan dinero para sus hijos. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente página, a la página 30. Vamos a ver el punto B. El punto B nos pide tener en cuenta este porcentaje que nos aparece aquí y usar los adverbios de tiempo. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Los que nos dicen con qué frecuencia hacemos algo. Entonces ya hemos visto algunos, por ejemplo, always significa siempre. Entonces este 100% significa cuando estamos seguros totalmente de algo o cuando lo hacemos siempre, ¿sí? Entonces, como aquí está el 100%, aquí debe de ir la palabra always. ¿Qué nos dice la oración? She, ella, always, que es siempre. Ella siempre goes, va, to the store, va a la tienda, para su mamá, ¿sí? For her mom. O sea, porque la mamá la manda a la tienda. Entonces, en la segunda oración está el 0%. Entonces, ¿cuál es el contrario de always, que ya lo vimos? Es never. Está en el 0% porque 0% nos indica que nunca pasa. Entonces, aquí iría la palabra never. They, ellos, never, nunca. Ellos nunca estudian, study on the weekends. Ellos nunca estudian los fines de semana. Eso es lo que nos dice allí. Bueno, la siguiente nos dice un 80%. Es decir que el 80% no es totalmente como el 100%, sino que es menos, pero tampoco se puede decir que es nunca. Esa palabra es, que también ya la vimos, es usualmente. Entonces, Mike usually, porque recordemos que usually es usualmente. Perdón, aquí me equivoqué. ¿Listo? Usualmente viaja a través de Europa para sus vacaciones. Entonces, Mike usually travels to Europe for his vacation. ¿Listo? Y en el 40%, 40% de las veces que hacemos algo es algunas veces. Entonces, I sometimes es algunas veces. I sometimes go skateboarding, voy a montar patineta con mis amigos, with my friends. Bueno, entonces la actividad de la primera hora es estos puntos que he explicado aquí y además voy a dejar unas preguntas del vocabulario visto en este video. Bueno, espero que hayan prestado atención. Si tienen alguna duda me escriben. Hasta luego.